En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínenos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con el último tema de este curso, con Jesús en el desierto. Este cuarto tema cierra de alguna manera lo que hemos querido reflexionar acerca de Jesús en esta cuaresma, tomando en cuenta que la idea también es que aquello que Jesús fue viviendo, que fue experimentando, pues igual nosotros podamos también de alguna manera, en primer lugar ser iluminados por ello, pero en segundo lugar tener una experiencia parecida. No podemos decir que la misma que tuvo Jesús, pero sí una experiencia parecida. El tema del día de hoy también es uno muy bonito porque así como hemos estado con Jesús en el desierto, el día de hoy saldremos de ese desierto. Nuestro tema es Jesús y el comienzo de su predicación. Voy a permitirme leer directamente la Sagrada Escritura. Por cierto, si alguien se dio cuenta, yo creo que sí, porque fue una cosa muy sencilla. Nos hemos basado de entrada siempre en el Evangelio de San Marcos. Y no en todo el Evangelio, sino únicamente, y con el día de hoy, en los primeros 15 versículos. De hecho, los primeros 3 versículos no los leímos propiamente, es decir, solamente leímos desde el versículo 4 ahora hasta el versículo 15. Así es, estos 4 temas de este curso solamente fueron unos 12 versículos aproximadamente con el día de hoy. Imagínense lo que da para poder reflexionar, para poder estudiar, para poder aprender 12 versículos bíblicos. Y dice así San Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fuese entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Convertíos y creed en la buena nueva. Amén. Muy bien, pues vamos a ver, porque el día de hoy entonces vamos a escuchar acerca de Jesús y el comienzo de su predicación, es decir, cuando Jesús deja el desierto. Sabemos, en primer lugar, porque lo comentamos desde el primer día, sabemos que Juan fue el que estuvo como llevando a Jesús en esta formación. Y después de esta formación, después de que Jesús permaneció con Juan en el desierto, dice que Juan fue apresado. Ya que ha sido Juan apresado, es entonces cuando Jesús dice, marcha a Galilea. Bueno, vamos a ir tratando de entender todas estas situaciones. En primer lugar, ¿dónde estaban? Estaban en Judea. Recordemos que Juan bautizaba en el río Jordán, a la altura pues de la región de Judea, que es la parte sur de la Tierra Santa, y Jesús, lo habíamos comentado también, había venido desde la parte norte de la Tierra Santa y allí estaba Galilea. Pues bien, entonces Jesús había estado en el desierto de Judea con Juan, pero cuando Juan, dada su predicación, tenemos que recordar esto, dada su predicación, es apresado, entonces me parece que lo hemos comentado también, sus discípulos y la gente que estaba con él se va en desbandada. Algunos, sabemos por el Evangelio, siguen en contacto con él. Un momento muy, pues podríamos ir muy claro para hablar de este contacto es cuando van a ver a Juan, sus discípulos, y Juan los envía a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o es otro? Es decir, hubo discípulos de Juan que siguieron siendo sus discípulos aún Juan estando en la cárcel, ¿sí? Aún estando Juan en la cárcel. Otros de sus discípulos o gente que iba a verlo simplemente regresaba a su patria, regresaba a lo suyo. Jesús tiene también que tomar una decisión. Ya la semana pasada hablábamos de las decisiones que tuvo que tomar Jesús y esta era una de ellas, la respectiva a su vocación. La que respecta a la vocación de Jesús es la decisión que tuvo que tomar cuando Juan fue apresado. Y en primer lugar, ¿qué es lo que decidió Jesús? Decidió volver a Galilea. Pero aquí hay una cosa bien importante.
decidió volver, pero no a su casa y no a lo mismo. De hecho, a su casa, a su oficio, Jesús ya no volvió, en primer lugar. A su oficio, a su día a día, tampoco volvió. No volvió a Galilea, pero no volvió ni a su casa ni a lo mismo, sino que empezó una labor que le llevó el resto de su vida, el cual, por cierto, desde ese punto ya no fue mucho. No pasó los 3 años esta misión que desarrolló Jesús, no fueron más de 3 años los que Jesús predicó. Estamos hablando más o menos de fines del año 27, algunos llegan a decir que principios del año 28. Es posible, ¿por qué? Porque no tenemos exactitud en el momento en el que Jesús empezó a predicar. Porque puede ser como muchos, una cosa es cuando es conocido y otra cosa es cuando empieza la labor. Pudo haber empezado, voy a usar, permítanme, meses nuestros para más facilidad de comprensión, pudo haber empezado Jesús a predicar en febrero, pero ¿qué tal que se hizo un poco famoso allá de noviembre? Entonces ya había pasado todo un año casi y entonces apenas empieza a ser recordada la figura de Jesús. No lo sabemos. Por eso digo que algunos proponen que Jesús empezó a predicar allá del año 27 a fines del mismo, en la segunda mitad del mismo o a principios del año 28. Ahí es cuando Jesús empieza su labor de predicador. Predica, por así decirlo, lo mismo que predica Juan Bautista. En un momento así muy estricto, en una forma muy estricta, Jesús predica el reino de Dios. También Juan lo predicaba, pero tengo que decirles algo, también los predicadores judíos anteriores llegaron a predicar acerca del reino de Dios. La figura de Dios como rey es una figura hasta cierto punto común en la literatura y en la vida judía. Lo podemos ver específicamente cuando los del pueblo israelita acuden con Samuel y le dicen, oye, queremos un rey como las demás naciones. Y entonces, ¿qué les dice Samuel? Pero es que ya tienen un rey. Dios es nuestro rey. Y se enoja Samuel. Viene Samuel a hablar con Dios, hacen un diálogo y después de este diálogo en el que Dios le dice, no te enojes porque no te lo hacen a ti, me lo hacen a mí, tú déjalos, pero adviérteles. Y todo el desencadenamiento de la monarquía que empezó allí. Entonces, la figura de Dios como rey ya era pensada. También en la antigüedad existía lo que después nosotros nos hemos de alguna manera adueñado, por así decirlo, o hemos como enfocado mucho en el Nuevo Testamento, la apocalíptica, es decir, el final, por así decirlo, de la historia. Pero la apocalíptica, pues es desde el Antiguo Testamento. Entonces, la figura del rey ya existía y la llegada del rey, el final de los tiempos, también ya existía. Así que, ¿quién hablaba de esto? Muchos predicadores judíos, muchos. Y dentro de esos predicadores judíos estaba Juan Bautista. Este Juan tuvo una novedad con respecto al anuncio de la llegada del reino. Fíjate ya como lo digo, la llegada del reino. Todos anunciaban la llegada del reino de Dios, pero Juan Bautista lo que hizo fue anunciar esta llegada de manera inminente, es decir, ya estaba a la vuelta de la esquina el reino de Dios, la llegada de Dios mismo, o como se suele decir, el día de Yahvé, porque así también se llamaba. En aquel día, el día de Yahvé, pasará esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Bueno, pues Jesús empieza a predicar y también, como estamos viendo, empieza a predicar la buena nueva de Dios, el evangelio de Dios, el anuncio de la llegada del reino. Pero mientras los antiguos decían que en algún día iba a llegar el reino de Dios, mientras Juan Bautista dijo que ya estaba a la vuelta de la esquina, dice Jesús, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios ha llegado. Fíjate qué interesante.
Los antiguos predicadores decían que el reino vendría. Juan tuvo mucho éxito porque dijo que el reino estaba cerca, que su llegada era inminente. Pero Jesús dice tajantemente, el reino ya llegó. El reino de Dios ya está aquí. Entonces, así empieza Jesús a predicar. Si nosotros vemos, por ejemplo, esta situación de Jesús predicador, nos vamos a dar cuenta de que es una de las, voy a decir así, 4 características que Jesús tenía, o que recordaban de Jesús, o que el evangelista Mateo, de una manera sistemática, nos dice de Jesús. Dice Mateo 4:23, o también lo repite en 9:35, dice que Jesús recorría toda la Galilea, proclamando, enseñando y curando. Esas eran las 4 cosas con las cuales Mateo resume la actividad de Jesús. En primer lugar dice que recorría, y aquí hay ya una segunda diferencia. La primera no la hemos agotado. La primera diferencia con Juan Bautista es que mientras Juan decía que el reino estaba cerca, Jesús dice que el reino ya llegó. Primera diferencia. No hemos agotado el tema del reino, vamos a volver un poquito más adelante. La segunda diferencia, aquí la podemos observar, es que Juan hablaba, Juan predicaba, pero Juan no se movía. Sí, obviamente iba un poquito en el cauce del río, pero Juan no era un predicador itinerante. Más bien, la gente iba al desierto a ver a Juan. La gente acudía a ver a Juan al desierto. Jesús no. Jesús no se quedó en un solo lugar esperando que fueran a escucharle. Jesús se convirtió en un predicador itinerante, en un predicador que, como dice Mateo y estamos comentando, recorría toda la Galilea. Aquí tenemos que hacer también una pequeña aclaración. Los acontecimientos finales de la vida de Jesús suceden en Jerusalén, ¿verdad? En la Pascua, Jesús es apresado y sabemos que después es llevado por aquí al pretorio y luego fue llevado a otra parte, según el Evangelio de Juan, dio un par de vueltas y después fue pues crucificado, y todo esto sucedió en torno a Judea y en torno a Jerusalén, ¿sí? Pero eso, de hecho, desde la misma entrada triunfal en Jerusalén, desde ahí es, digámoslo así, el poco tiempo que Jesús predicó en Jerusalén. Jesús casi no predicó en Jerusalén. Jesús era hasta cierto punto desconocido en Jerusalén, ¿sí? Nosotros, ahorita tenemos que explicar varias cosas, pero solemos creer que Jesús era muy, muy famoso, y no lo era tanto. Y si acaso era conocido, ¿dónde lo era? En Galilea. Porque Jesús predicó prioritariamente en Galilea. Recordemos lo que estábamos diciendo. Jesús marchó, dice San Marcos, a Galilea, dice San Marcos. Y luego dice San Mateo, Jesús recorría toda Galilea, predicando, enseñando y curando. Entonces, el lugar de predicación de Jesús, Galilea. Ahora, los lugares. Híjole, aquí tenemos otra circunstancia. Nosotros, cuando escuchemos o cuando veamos un mapa de Galilea, nos daremos cuenta de que allí está Nazaret, la hemos escuchado. Allí está Caná, la hemos escuchado. Allí está Cafarnaúm, la hemos escuchado muchísimo. Ahí está también Betsaida, ahí también está Magdala. Todos estos lugares que de alguna manera hemos escuchado son parte de Galilea, pero nunca escuchamos, por ejemplo, ni Séforis ni Tiberíades. ¿Y estos qué tienen que ver? Pues que en tiempos de Jesús, Séforis y Tiberíades eran las 2 ciudades más grandes de Galilea. Entonces fíjese cómo nos damos cuenta de que la misión de Jesús, o la misión que él se adjudicó, es una misión definitivamente a los lugares más lejanos de los centros religiosos. Cuando vemos la figura de Juan el Bautista, nos damos cuenta de que Juan se alejó del templo.
siendo que de alguna manera tenía ese derecho a estar en el templo por ser hijo de sacerdote, Juan se va al desierto, pero en la misma región de Judea. En cambio, Jesús se va más lejos, se va a Galilea. Está muy lejos de Jerusalén. De hecho, está tan lejos que miren, los judíos tenían una visión, eh, voy a llamarlo así, centralizada. ¿Y dónde estaba el centro? En Jerusalén. Y en Jerusalén, ¿dónde estaba? En el templo de Jerusalén. Y en el templo, ¿dónde estaba lo más santo? En el Kadosh HeKadoshim, en el santo de los santos. Allí estaba el centro de todo, luego el templo, luego Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y luego Galilea. Por eso Galilea no era bien vista, ¿eh? No era bien vista. Ustedes recordarán cuando dicen que Jesús, en el Evangelio de Juan, se nos dice que Jesús había venido de Nazaret de Galilea y dicen los otrora discípulos de Juan Bautista, ¿y a poco de allá puede salir algo bueno? ¿Verdad? Porque ellos no creían que de un lugarcito llamado Nazaret, ahí enclavado en las montañas, escondido, chiquito, lejos de tierra, de la tierra que para ellos era más santa, hubiera salido el Mesías. El Mesías. Para ellos era increíble. Por eso que no creían en Jesús no fue tan raro, porque hay varios datos que contradirían, por así decirlo, la figura de Jesús como Mesías, pero que pues, obviamente no lo hacen esencialmente de ninguna manera, claro está. Entonces Jesús se fue a Galilea y se fue a las regiones pobres. De hecho, andaba de una aldea a otra y andaba como en aquel tiempo, caminando, caminando. Hay un libro que levantó muchas ámpulas. A mí me parece un buen libro. Creo que también tenemos que aprender a leer, por así decirlo, eh, en ese sentido de manera crítica y pues a seguir formándonos, ¿no? Pero este libro se llama Jesús, aproximación histórica y el autor se apellida Pagola, José Antonio Pagola. Entonces, este libro a mí me parece muy interesante, hace un estudio muy bueno, creo yo, pero no a todos les convenció. Bueno, ahí también es cuestión de perspectivas, me parece un poquito, porque yo no le encuentro así nada realmente que tengamos que decir de aquí no, de aquí jamás. No, 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 creo que es muy bueno. Y ahí nos cuenta en este libro que no era, en primer lugar, no era para nada raro ver predicadores itinerantes. De hecho, muchos de esos predicadores eran hasta curanderos, por así decirlo, realizaban ciertas cosas que llamaban mucho la atención. Pues nos cuenta el libro y yo lo leía y se me hacía muy plástico, casi como la imagen que tenemos en pantalla. Decía, y no era raro ver entonces que llegaran ahí un grupito de personas a las aldeas, a las distintas aldeas, y que se asentaran en algún lugar y que empezaran a hacer como una tipo reunión. Voy a explicar un poquito mejor. Voy a ponerlo, de hecho, de una manera mucho más concreta. No fue raro en las aldeas de Galilea ver llegar a Jesús con su grupo de discípulos, que no siempre eran los 12, porque recordemos que los 12 hacen alusión a los apóstoles, pero discípulos tenía más, ¿sí? Entonces, con un grupito de unos quizá 15, 20, dependiendo cómo estuviera el asunto, había unos que habían dejado todo, pero había otros que solamente eran discípulos de Jesús, voy a decirlo así, en el buen sentido, claro, en sus casas. ¿A qué me refiero? Pues obviamente que Jesús tenía gente simpatizante que lo esperaba en sus tierras y allí lo recibían, les daban de comer y allí tenían un lugar asegurado. El ejemplo más claro, Marta y María. Marta y María eran discípulas de Jesús, pero San Lucas nos cuenta que estaban Marta y María en su casa y de repente llega Jesús con los discípulos y Marta lo invita a pasar y en lo que prepara la comida, María se pone a los pies y ya viene todo este relato que conocemos de Marta y María, ¿verdad? Pues así como ellas, había otros discípulos que no seguían a Jesús al 100% en el sentido del tiempo, en el sentido de que un tiempo estaban con él, pero otro tiempo estaban en sus casas, pero sí había un grupo de discípulos de Jesús que andaban con él para arriba y para abajo. Perdón. Entonces, no era raro verlo llegar con sus discípulos, ya hasta los conocían. De hecho, cuando veían, por ejemplo, que venía Pedro, decían, ah, mira, ya viene Jesús, porque si Pedro, que siempre anda con Jesús, anda por aquí, pues entonces ya vendrá Jesús. Esto lo podemos constatar
cuando Jesús envía a sus discípulos a que vayan a preparar los caminos para cuando Él va a llegar. Voy a decirlo de la siguiente manera. En vida de Jesús, sus discípulos no predicaron. En vida de Jesús, los discípulos lo que hacían era anunciar cuando iba a llegar a algún lugar, preparar a donde iba a llegar para que Él llegara allá después. ¿Sí? Se anticipaban, era como una comitiva de vanguardia, ¿verdad? De esas que llegan un poquito antes a ver que todo esté bien y ya después llegaban ellos. Pero propiamente a predicar, los discípulos de Jesús predican cuando Jesús resucita y los envía. Ahí sí empieza propiamente la predicación. Volviendo entonces, Jesús recorría Galilea y decíamos que hacía tres cosas más. La primera, son cuatro en total. La primera era recorrer. La segunda, como estábamos comentando, era proclamar la buena nueva. Jesucristo proclamaba el Evangelio. ¿Por qué significa Evangelio? Buena nueva, la buena noticia. Esta buena noticia también hay que tomar en cuenta que no era una buena noticia para todos o en todo sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la buena nueva tiene que ser universal, debe ser universal, pero en este deber ser universal también tiene implicaciones obviamente económicas, políticas y hasta religiosas, ¿sí? Si a Jesús lo matan, no fue por predicar un reino de amor, como decimos el día de hoy, la civilización del amor. No, lo matan porque empezaron a ver, religiosamente hablando, que estaba casi al punto de la blasfemia y todo esto, y política y económicamente hablando, porque estaba haciendo que los impuestos dejaran de ser pagados. Entonces, eso tenía que ver justamente por lo cual a Jesús le dieron muerte, que es una cosa que luego no, como que no nos cae del todo, ¿verdad? Porque si Jesús hubiese predicado el amor entre hermanos únicamente, pues ya no pasa nada, ¿no? Pero entonces, ¿por qué molestó tanto a judíos y a romanos? Con los judíos, insisto, era blasfemo. Recuerden, para los judíos Jesús era blasfemo. Dice la Escritura que los judíos no podían aceptar que Jesús se hiciera semejante con Dios. Y entonces que decían, es que se está blasfemando, ¿cómo vamos a dejar que haga eso? Entonces, por una parte es eso. Como implicación inmediata, pues al dejar de lado ciertas creencias de los judíos, también se empezaba a dejar ciertos ritos judíos. Acuérdense que los ritos tienen que ver con las creencias. Y entonces al dejar de saber o de pensar de cierta forma su fe, ahora la cambian y ahora sus ritos también empiezan a cambiar. Por ejemplo, los ritos del cordero que se degollaba, los ritos de las purificaciones de los judíos. Jesús decía, es que ya nada de eso hace falta. Y los judíos, pues obviamente decían, ¿cómo se te ocurren? O sea, aparte de blasfemo, viene a quitar toda una tradición de la iglesia, del judaísmo, y entonces eso llevó a que los judíos pues tuvieran en muy mal concepto a Jesús. Pero dice San Juan, esto los estudiosos pues siguen dándole vueltas, buscando, porque dice San Juan que los judíos no podían matar, no tenían permitido matar, por así decirlo, ¿no? Obviamente siendo provincia mínima de Roma. Por eso es que los judíos lo que hacen es llevar a Jesús con los romanos, para que sean los romanos que tengan que matarlo. Pero para esto, si los judíos llegaban con los romanos y les decían, es que Jesús anda diciendo que es Dios, los romanos habrían dicho, ¿otro Dios? Los judíos, sí, otro Dios. Ah, pues a ver que venga, a ver si nos ayuda, porque los romanos creían en muchos dioses y los romanos aceptaban dioses de otras culturas. Para ellos no habría tenido ningún problema que Jesús fuera Dios, no habría tenido ningún problema que hubiera otro culto, nada por el estilo. Entonces los judíos tuvieron que decir a los romanos algo que a ellos les calara. ¿Y qué fue? Este anda diciendo que no se paguen los impuestos. Ah, no, no, no. Con eso sí no te vas a meter, Jesús. Con los impuestos no te vas a meter. Y entonces fue por ello que los romanos también empiezan a hacer todo este juicio, por así decirlo. Proclamaba pues la buena nueva y la buena nueva del reino de Dios tiene implicaciones. Aquí es donde nosotros también empezamos a ver si a nosotros nos han llegado esas mismas implicaciones, muchachos. Porque podríamos pensar lo siguiente, yo tengo mi fe, yo creo mucho en Dios, trabajo
en un lugar donde sé que hay mucha corrupción, pero pues mira, ya ni modo, ¿no? Pues obviamente diría Jesús, eso no es posible, eso no debe ser así, de ninguna manera. Hay gente, por ejemplo, que dice, alguna vez ponía yo este ejemplo, espero no, bueno, espero ser claro y no repetirlo tanto porque lo suelo usar bastante. Cuando alguien, por ejemplo, tiene una tienda y en esa tienda vende cosas que pueden distraer de la religión, que pueden confundir de la fe a otras personas, entendámoslo así, inciensos, entendamos que venden así como tipo Budas, ¿verdad? Y demás, que son cosas que no son de nuestra religión propiamente. No digo de nuestra cultura, digo de nuestra religión, de nuestra fe, ¿eh? Es muy diferente. Entonces, ¿qué diría, por así decirlo, qué diría Jesús? Ah, bueno, eso no lo vendas. Oye, pero es que es lo que más me deja, ¿no? No, bueno, pues si quieres ser cristiano, si no quieres ser cristiano, pues sigue vendiéndolo. Pero si quieres serlo, el reino tiene implicaciones en todos los niveles, en todas las dimensiones de nuestra vida. Por eso no es tan fácil seguir a Jesús. Aquel relato del joven rico, uno dice, qué bueno, Señor, que me hiciste pobre. No, todos somos ricos, todos somos ese hombre rico, porque la riqueza que allí se menciona es una riqueza genérica, la riqueza económica, pero que no, que riqueza es tener mucho de algo, mucho de algo, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué dice Jesús? Bienaventurados los pobres, los que no tienen mucho de algo. Y en el joven rico, pues era el dinero económicamente hablando. Pero nosotros tenemos mucho más de otras cosas. Entonces, sí seguimos siendo ese hombre rico. Y si el Evangelio, el reino, tiene implicaciones también en este sentido, también hay que dejar esas riquezas para hacernos pobres, para poder llenarnos de Jesús. Si no somos pobres, si no nos vaciamos del mundo, no nos podemos llenar de Dios. Hay implicaciones en todas las dimensiones de nuestra vida. Eso es importante. Por eso, repito, la prédica de Jesús, por una parte, era bien recibida. Porque hasta eso, insisto, las palabras no les eran tan desconocidas a su auditorio, tan desconocidas, pero las formas sí empezaban a ser un poquito más distintas. Incluso, ustedes deben recordar que dice la escritura que Jesús predicaba como quien tiene autoridad. Uh, eso es golpe bajo de muchas maneras, ¿eh? ¿Por qué? Porque estaba afirmando de manera tácita que los judíos, ya muchos de ellos, ya estaban predicando sin autoridad, ¿sí? En cambio, Jesús llamaba la atención porque él predicaba con autoridad. ¿Y a qué se refiere la autoridad? Bueno, tiene muchas dimensiones también. Una de ellas es que hablaba con firmeza, con seguridad, con soltura, con autoridad, vaya. Pero también existe la autoridad moral. Y la autoridad moral es la coherencia de vida, la misma que Jesús también criticaba. Míralos, ponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar, ¿cierto? Entonces Jesús dice, no, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y les cambio su carga por la mía. Entonces Jesús es muy coherente y pues también puede predicar con cierta autoridad. Y hay más formas para hablar de esta autoridad. Lo que queremos decir es que Jesús, en primer lugar, predicaba el Evangelio. Y el Evangelio es la buena nueva que viene de parte de Dios y en este caso es el reino de Dios. Un reino que viene, que ha llegado ya en ese sentido, ha llegado ya para liberar al ser humano de todo aquello que le esclavice, liberarlo plenamente, pero también para llevarlo a plenitud. No solamente es sacarlo de, sino sacarlo de para encaminarlo a, ¿sí? Entonces, si nos sacan, fíjense nada más, voy a decirlo así de esta manera, el pecado, aquí está, y aquí tenemos la santidad, ¿sí? Pecado y santidad. Pensémoslo de la siguiente manera, si me sacan del pecado y me dejan aquí en medio, vuelvo a tener la capacidad de regresar al pecado, ¿verdad? No es solamente que me saquen del pecado, sino que me encaminen a la santidad. Es un de para. ¿Desde dónde y hacia dónde? Por eso, cuando Jesús empieza a predicar esta buena nueva, la gente empieza también a sentir algo diferente, porque se habían estancado durante siglos y siglos, se habían estancado en estas ideas y en las cuales pues ya
se cayó en la costumbre. Miren, eh, hay ciertas cosas que tienen que permanecer, eso es definitivo. Y permítanme hacer la alusión, no voy a entrar en discusión, claro que no, pero permítanme hacer la discusión, la alusión, perdón, a esta última cuestión que ha suscitado tantos problemas en la última semana, sobre la bendición a las parejas del mismo sexo. Yo quisiera preguntar, para todos, ¿no? Hasta para mí, por supuesto. Quisiera preguntar, ¿qué es lo que más nos cuesta? No, no es para que respondamos ahorita, por eso dije, no voy a entrar en discusión, sino solamente para que entendamos lo que estoy diciendo de Jesús. ¿Qué es lo que más nos cuesta? Nos cuesta realmente caer en la mentira de que una pareja homosexual se ama. Y por eso decimos, no, es que eso es mentira. Una pareja homosexual no puede tener esta vivencia del amor y por tanto el Señor ha dicho realmente que no y por tanto decimos que no. ¿Nos cuesta eso o nos cuesta cambiar la idea que tenemos? En ocasiones no estoy ni a favor ni en contra en lo que estoy diciendo. En lo que estoy diciendo únicamente hago referencia a que a veces estancamos nuestro pensamiento. ¿Sí? En ocasiones digo no, pero ya no sé ni por qué digo que no. A eso me refiero. Pues es que todavía he dicho que no. Y viene esto y ya no quiero. ¿Y por qué lo comento? Repito, no estoy a favor de la situación ni en contra, en el sentido propio, no estoy a favor ni en contra de momento así. Yo sé que es un punto que hay que dialogar muchísimo y que hay que entender muchas cosas. Lo que yo quiero es que veamos nuestra actitud. Y voy a poner otro ejemplo. En ocasiones, con los temas bíblicos que comparto, les comento ciertas cosas que yo a mi vez he estudiado, he aprendido, también que he reflexionado, y mucha gente dice, es que no es... me acuerdo un caso. Iba a un lugar a dar catequesis, cada semana empezamos dando el querigma y luego seguimos con catequesis, y nos reuníamos un grupo como de 8 o 10 personas, como suele pasar casi siempre, no digo que así tenga que ser la regla, empezó el grupo a disminuir. Sí nos quedamos como unas 5, yo creo, 5 o 6 personas, así como que más constantes, ¿no? Y eso que duramos bastantes meses. Entonces, pues ahí estaba. Eh, con el tiempo iba caminando con una persona de este grupo y de repente pasó una que había dejado de ir. Nos saludamos y ya. Y me dice, ay, mira, ahí va fulanita. Dice que, por cierto, ella dejó de ir porque, bueno, dice, le pregunté por qué había dejado de ir y cuando me respondió, dice que le dijo lo siguiente. Le dijo, es que no es el Dios que me enseñaron en el catecismo. Dice, los temas que nos dan no es del Dios que me enseñaron en el catecismo. Entonces, a esta persona le costaba mucho quitarse las ideas del Dios del catecismo. Si alguien me pregunta, yo les puedo decir, el Dios que todos aprendimos en el catecismo es el mismo Dios del que yo hablo. El mismo, ¿eh? No crean que vengo a traerles a otro Dios, eso es imposible. La gran diferencia está en que en el catecismo nos hablaban como niños, ¿verdad? Con ejemplos para niños y con situaciones de niños. Y que ahora pues hemos crecido y necesitamos un alimento más fuerte, por así decirlo, como se suele poner el ejemplo, pero ya no queremos. Entonces, voy a decirlo así, los cuentos que nos contaban de niños no los vimos como cuentos, sino que ahora tenemos 20, 30, 40 años y los vemos como si fueran hechos históricos, no cuentos, no narraciones educativas, no a lo mejor fábulas, no a lo mejor novelas con un mensaje, sino que los vemos como si así hubieran sido. Entre otros, uno por allí, me toca compartir estos temas y les digo lo que puede ser y se molestan muchas veces. Entonces, esa forma, repito, esa cuestión, yo la he vivido y eso que yo hago casi nada. Ahora imagínense con Jesús. Cuando Jesús predicaba y les cambiaba totalmente la referencia que tenían de Dios, pues obviamente que sí conflictuaba muchísimo a los judíos que estaban ya estancados. Jesús, voy a decirlo con palabras nuestras, Jesús anunciaba a un Dios fresco,
a un Dios en aquel entonces y en un sentido propio, moderno, por así decirlo, ¿no? La palabra no es la mejor, pero para que lo entendamos un poquito, haciendo la diferencia en un Dios antiguo, en un Dios lejano y ahora un Dios fresco, moderno, pues obviamente que les hizo mella a muchos de ellos. También enseñaba en las sinagogas. Recorría, predicaba y enseñaba. En las sinagogas se reunían los sábados para hablar de la palabra de Dios. Algunos leían la palabra de Dios en hebreo, pero ya casi nadie entendía el hebreo, por lo que siempre habría comentaristas, traductores de las lecturas bíblicas, que generalmente era una lectura del Pentateuco, de la Torá, vaya de la ley, y otra lectura de algún profeta. Y esto es lo que se leía, y ya entonces lo que hacían era, repito, este comentario, una aplicación para la vida, y en tiempos de Jesús más o menos empezó a usarse mucho el uso de parábolas. Entonces Jesús creció en su casa y en la sinagoga, creció escuchando parábolas como esas. ¿A qué compararemos esto? ¿Con qué compararemos lo otro? Y por eso cuando Jesús empieza a enseñar y a predicar, usa el mismo estilo, porque es un estilo con el que él aprendió y que le ayudó muchísimo para entender esta situación del reino. Ahora, sus parábolas eran otra onda también, porque aunque él tenía parábolas muy parecidas, miren, voy a leer una parábola de rabinos, de rabinos, no de Jesús, de rabinos, y seguramente nos va a sonar. Vean esta parábola, escuchen esta parábola. Dice, Elisá ben Ayubá dice, un hombre que ha realizado buenas obras y ha estudiado mucho la Torá, ¿a qué se parece? A un hombre que construye primero con piedras y después con ladrillos. Aunque vengan aguas copiosas y se estanquen junto a su construcción, no la reblandecerán ni se moverá de su lugar. Pero un hombre que no ha realizado buenas acciones y estudiado la Torá, ¿a qué se parece? A un hombre que construye primero con ladrillos y después con piedras. Aunque poca agua llegue, enseguida volcará su construcción. Bueno, pues esta parábola, seguro estoy, que nos recordó a una que dijo Jesús. ¿A quién se parece aquel que escucha mis palabras y las pone en práctica? El que escucha mis palabras y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Vino la tormenta y nada le pasó. Pero el que escucha esas palabras que digo y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó sobre arena. Vino la tormenta y todo se cayó. Dice uno, se parece mucho, pero fíjate la gran diferencia y el gran escándalo, porque los rabinos decían, ¿a quién se parece un hombre que escucha la Torá, la ley de Dios? Mientras Jesús dice, aquel que escucha mis palabras. ¿Te das cuenta? Qué duro era para ellos escuchar ese mensaje. Para ti, para mí no, porque somos cristianos y nosotros tenemos a priori el gusto por Jesús. Pero si no fuera así y escucháramos a Jesús decir eso, nos molestaríamos mucho. Yo sé que nos molestaríamos mucho. Y eso es lo que pasaba, insisto. Cuando él enseñaba en las sinagogas, había muchos que también se molestaban. Por ahí de vez en cuando los dejaban incluso predicar. Pero, por ejemplo, San Lucas cuenta de la visita a su patria, también un texto muy conocido en Lucas capítulo 4, versículos 16 en adelante, cuando dice que Jesús llegó a Nazaret, a su patria, y que fue a la sinagoga y que pues, lo dejaron leer, que sacó el rollo del profeta Isaías y que leyó el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena nueva y todo lo demás, ¿no? Y que si era el pergamino, por así decirlo, si era el rollito, lo regresa al acólito de aquel entonces, y entonces dice, todas las miradas estaban puestas en él para ver qué decía, y dijo, esto que acaban de escuchar se ha cumplido hoy. De repente todos se quedaron así, asombrados, ¿no? Y se maravillaban. Pero adivina qué, diríamos el día de hoy, con un meme, 3 doritos después. En aquel entonces son 3 versículos después. La gente que se maravillaba por lo que decía Jesús, ya lo quería matar. Justamente por lo mismo que se había maravillado, por eso mismo quería matarlo. Entonces, a eso voy con que su predicación y su enseñanza eran duras
para aquella gente era muy dura. Y si a nosotros no nos conflictúa, es porque quizá no hemos entendido a fondo lo que él estaba diciendo. Por último, curaba, sanaba, y creo que es una de las cosas que más se recuerdan de Jesús. De hecho, es una de las cosas por las cuales más seguían a Jesús. Muchos seguían al Señor porque les daba de comer, pero también porque curaba a los enfermos. Era una de las marcas características de Jesús, la salud que daba a los enfermos. Una salud, yo la puedo decir así, integral, en primer lugar. Integral significa en todos los ámbitos, pero también tendríamos que entender que es una salud no necesariamente física, sino una salud que fuera más allá de lo físico. Es decir, probablemente, miren, por ejemplo, un caso muy sencillo que solo porque hablaron de él llegó a lo físico, por así decirlo. Permítanme tantito, ahorita vemos. En el capítulo 2 de San Marcos se nos cuenta el reto del paralítico que llevan mientras Jesús estaba justamente predicando, ¿verdad? Jesús predicaba y dice que se remolinaron tanto en la casa que ya no cabían, le traen a un paralítico, lo suben por el techo, lo descuelgan, y entonces Jesús, al ver la fe de ellos, dice, tus pecados te son perdonados. Y ahí sí va a quedar la cosa. Los mismos que habían descolgado al paralítico iban a entrar a lo mejor por el mismo boquete, o a lo mejor iban a pasar empujando a todos y les iban a decir, con permiso, venimos por el paralítico, acaba de ser sanado porque Dios le ha perdonado sus pecados. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que como estaban allí unos, dijeron, ¿quién es este que dice que perdona los pecados? Y Jesús, conociendo lo que estaban pensando, dice que es más fácil decirles tus pecados te quedan perdonados, o decirle que se levante con su camilla y que empiece a caminar. Dicen, pues para que vean. Y entonces, a ver, levanta tu camilla y vete. Pero no lo iba a curar físicamente. ¿Te das cuenta? Jesús ya había terminado su obra al perdonarle sus pecados. Esa era la obra de Jesús. Pero como vino la murmuración, entonces Jesús lo que hace es manifestar, poner visible la obra que acababa de realizar. ¿Por qué? Porque aquí también viene una lección para nosotros. Muchos de nosotros pensamos que las enfermedades vienen de Dios, por ejemplo, que a veces decimos son castigo por nuestros pecados. ¿Qué habré hecho para estar así? ¿Qué estaré pagando con esto? Nada, nada. O bueno, pagando en el sentido de consecuencias por las decisiones que tomamos, eso sí, pero de Dios no vienen. Por eso, muchos lo que creían era que la enfermedad estaba ligada con el pecado. Y si alguien estaba muy enfermo es porque era muy pecador. Entonces lo que Jesús hace es perdonar el pecado y sigue enfermo. Dirán algunos, ¿acaso no funcionó? ¿Acaso no, al perdonar, no le funcionó, también quedará sano? Y dice Jesús, no, es que no es lo mismo. Una cosa es la enfermedad y otra cosa es el pecado. Aquí está, limpio de pecado, sano de una salud total, ¿no? Por así decirlo. Pero, pues si les hace falta, lo perdonamos también para que vean cómo tiene poder el Señor, ¿no? Entonces Jesús, nos damos cuenta de que predica. Les decía, no predicó mucho tiempo. Les dije, por mucho, no pasó de los 3 años de predicar. Porque para ellos, voy a decirlo así, imaginemos cuántos años lleva, voy a poner el planteo así, cuántos años lleva esta pandemia, y la voy a decir así, desde que es enfermedad, antes de la pandemia. Si se llama COVID-19, es porque en el 19 empezó a surgir. En el 20 se convirtió en pandemia hasta el día de hoy, que estamos en el tercer mes del año del 2021. Pero diríamos nosotros, a ver, todo el 2020, más unos meses del 19, más otros meses del 21, pues lleva 2 años. Y estamos siendo muy generosos, ¿verdad? Porque estamos empezando el 21 y la enfermedad surgió a finales del 19, aprox, ¿no? Estamos siendo generosos al decir que 2 años. Bueno, los judíos dirían 3. ¿Por qué 3? Porque son 19, 20, 21. Pero no están completos, al judío no le importa. Al judío no le interesa que sean completos, sino que los agarre. Por eso es que se dice que Jesús pudo predicar por mucho 3 años, porque en realidad a lo mejor predicó solamente 2 años y un par de meses, ¿sí? Pero como tocó fiestas,
la fiesta de la Pascua, por ejemplo, entonces tocó 3 fiestas de Pascua, pues a lo mejor nada más tocó al principio una, al final con la que murió, y fueron 2 años en realidad, pero como son 3 fiestas, se cuentan 3 años. Se dice que la actividad de Jesús fue intensa, pero breve. Muy intensa, pero muy breve. Y esta actividad de Jesús, que fue intensa, pero breve, queda consignada sobre todo en la mayor intensidad que es su pasión, muerte y resurrección. Jesús, cuando sale del desierto, que es lo que estamos comentando en este curso, cuando Jesucristo sale del desierto, lo que tiene a continuación es ya su misión, la vocación, y Él es la voz, ¿sí? Él es la palabra. Si recordamos con San Juan Bautista, Juan decía, yo soy la voz que clama en el desierto. Sí, Juan Bautista era la voz, pero Jesús es la palabra. Por eso la palabra no puede quedarse en un solo lugar. La palabra tiene que ir en todos los lugares, tiene que ir buscando corazones dispuestos a escucharla, tiene que ir buscando vidas dispuestas a abrirle sus puertas, familias, hombres, mujeres, niños. Y a eso también estamos llamados nosotros. Curiosamente, así como también hemos dicho que nosotros tenemos que aprender a discernir como discernió Jesús. Tenemos que aprender a sobrellevar y a ganar, por así decirlo, a vencer las tentaciones también como Jesús lo hizo. Tenemos incluso que aprender de un maestro que nos enseñe el amor por el reino y el amor por los demás sobre todo. Así también tenemos que aprender a predicar. Tenemos que aprender a anunciar el Evangelio. Eso fue clave. Como se dice, de hecho, Jesucristo, cuando iba a ascender, mejor dicho, ¿qué le dijo a sus apóstoles? Le dijo, vayan y evangelicen, vayan y anuncien la buena nueva. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. El primero que dije, vayan y evangelicen, Marcos 16:15, Mateo 28, 18 al 20, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Vayan ustedes y hagan discípulos míos. Esa es nuestra vocación. Esa es nuestra misión. Como diría San Pablo, evangelizar para mí no es motivo de gloria, sino un deber que me incumbe. ¡Ay de mí si no evangelizara! ¡Ay de nosotros, hermanos, si no evangelizamos! Es más, ¡ay de nosotros si no nos evangelizamos entre nosotros mismos y también a nosotros! Viene la Semana Santa y este es un curso de Cuaresma y lo que indica es que queríamos prepararnos para la Semana Santa. Entonces, esto es lo que tenemos que agarrar para nuestras vidas, el que podamos ver cómo esto realmente lo podemos hacer vida a través de la celebración, pero vida a través de nuestra propia vida. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que os proteges tanto como el de la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.